nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Hermanos, pero muy buenos días. Dios los bendiga a todos grande y poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a empezar, amados hermanos, la enseñanza de esta hora de la mañana. Gloria a Dios. Vamos para ello a orar primero que todo. Vamos a orar, hermanos. Primero que todo vamos a ponernos en pie y vamos a colocar este tiempo en la mano de nuestro Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a través de su bendita palabra y usando mi garganta, lengua y voz para transmitir el mensaje. Padre eterno, muchísimas gracias. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te proclamamos Rey y Señor de nuestras vidas. Jesucristo, tú eres nuestro único Señor, nuestro único Salvador personal. Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú eres magnífico, eres grandioso, poderoso, majestuoso, invencible, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. A ti, Señor Jesús, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todo, Señor. A ti sea la gloria, la victoria y el honor, Señor. Gracias, bendito Dios. Quiero colocar este tiempo de la palabra en tus manos y quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú te muevas con libertad en medio nuestro. Toma el control, Espíritu Santo de Dios, de los aires en este lugar. Toma el control aún de mi garganta, de mi lengua y de mi voz para predicar con denuedo tu palabra, Señor. Háblanos a través de las Escrituras, redargúyenos, instrúyenos, corrígenos y guíanos por el buen camino, Padre. Gracias, bendito Señor Jesús, porque tú dijiste que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio, Señor, y creemos que tú haces presencia en este lugar. Queremos que tú te paseas en medio nuestro. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Predicaré para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema que he traído, amados hermanos, en esta hora de la mañana, lo he titulado ¿qué dice la Biblia acerca del aborto? Es un tema que en estos tiempos en nuestro país, Colombia, y en muchos países de Sudamérica, y por qué no decirlo también en muchos países del mundo entero, está en primera plana. Esta noticia en Colombia, el pasado 22 de febrero de este presente año, la Corte Constitucional Colombiana aprueba la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. En pocas palabras, aquí en Colombia, como en tantos países también más en el mundo entero, se legaliza la práctica del aborto. Pero hoy vamos a estudiar qué dice la Biblia al respecto, qué nos enseña la palabra de Dios sobre este tema. Pero primero vamos a definir qué significa el término o la palabra aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto, amados hermanos, es la interrupción voluntaria o voluntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre de su madre. Puede ser este aborto provocado voluntariamente o involuntariamente, a veces por causas patológicas, por riesgo de enfermedad o por esfuerzos puede producirse un aborto espontáneo. Pero hay un aborto voluntario que es el que condena la palabra de Dios, el que tanto la iglesia tradicional como la iglesia evangélica protestante estamos en contra, ¿ya? Porque esto va en contra del mandamiento de Dios que dice en Génesis, en Génesis, capítulo 20, creo que es el versículo 13, donde dice no matarás. Génesis, me ayudan todos por favor. Ubiquémonos en Éxodo, no Génesis. Éxodo capítulo 20, ya me está yendo a Génesis. Versículo 13. Dice, no matarás. Claramente lo dice el Señor, ¿ok? No matarás. Y realmente con la interrupción de la vida de un ser que se está formando en el vientre de su madre, se está atentando contra uno de los principios de Dios, contra uno de los mandamientos de Dios cuando dice, no matarás.
¿Ok? Así que la palabra aborto, mis hermanos, viene etimológicamente del latín abortus. Es un participio del verbo aborior, que es una palabra compuesta por la palabra ab, que indica separación, y la palabra orior, que significa levantarse, significa salir, significa también nacer. El aborto se define pues como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal. En el marco del debate por la despenalización del aborto, el Senado de Colombia estuvo por un tiempo indeciso, por unos días, pero ya en estos tiempos, en estos momentos, ya el 22 de febrero se legalizó el aborto como algo que cualquier persona, cualquier mujer puede practicar, antes de la semana 24 de gestación. Y hay muchos quienes están en contra de esta ley, de la interrupción voluntaria del embarazo, y estos son los cristianos, católicos o protestantes, que estamos en contra prácticamente de este crimen, ¿ok? Bendito es el nombre de Jesús. En Isaías capítulo 5, versículo 20, la Biblia nos enseña que a través del profeta Isaías, que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay que entender, mis hermanos, que estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos del fin. Cuando dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día, hermanos, la vida ha perdido valor ante la humanidad, ante la misma sociedad. Hoy la gente mata por matar. Hoy los padres matan a los hijos. Y los hijos, ¿por qué no?, a través de la eutanasia, están matando también a sus padres. Todo lo que va en contra prácticamente de la vida que es dada por Dios. Mateo capítulo 24, versículo 12 al 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vemos en estos tiempos, mis hermanos, un incremento desmedido de la maldad, donde los mismos gobernantes de los países están dictaminando leyes que van en contra de la vida, en contra de lo que Dios ha determinado en su bendita palabra. ¿Ok? Así que la Corte Constitucional de Colombia aprobó la interrupción voluntaria del embarazo por 5 votos contra 4 votos en el Senado. Y el fallo de la Corte se produce como respuesta a una demanda presentada en el año 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones en la que el colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto. En este país suramericano, Colombia, el aborto estaba penado hasta con 4 años y medio de cárcel, aunque desde el año 2006 se permitía por 3 causas: violación, malformación del feto o riesgo de salud para la madre, sin límite o tiempo, sin límite de tiempo. ¿Ok? Vemos cómo los gobernantes y las leyes en los congresos de los países del mundo están aprobando leyes que van en contra de la vida, en contra de lo que Dios ha determinado en su palabra. Leímos en Éxodo capítulo 20:13, no matarás, y la gente hace lo contrario. Isaías 5:20 dijo: hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vemos que en estos tiempos, mis hermanos, estamos viviendo los tiempos del fin, y el espíritu del anticristo anda suelto, mis hermanos. El diablo sabe que le queda poco tiempo, y en estos tiempos se ha ensañado contra los niños y aún contra los jóvenes. Apocalipsis capítulo 12 nos dice el profeta Juan que para los tiempos finales esto será peor. Va a surgir, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia,
va a surgir un nefasto ser llamado el anticristo. Y la Biblia lo llama como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo llama como el inicuo. Inicuo significa maldad. Y vemos como en los tiempos antes del arrebatamiento y manifestación posterior del anticristo, ya los hombres están dictaminando leyes que van en contra de la vida, en contra de Dios. Muchos están aprobando el matrimonio igualitario, va en contra de la voluntad de Dios. Lo que ellos llaman amor, para Dios es abominación. La gente hace fiesta porque en muchos países ya se está celebrando, porque en determinado país legalizaron el aborto, lo despenalizaron. Y salen las mujeres a celebrar, mis hermanos. Esto es algo absurdo, algo como inhumano, ¿verdad? ¿Cómo celebran la muerte? Pues si son capaces de celebrar el Halloween, que es un ritual a la muerte, un Halloween, ¿ya? Donde se adora el dios Samhain. Miren las consecuencias, cómo la gente también se enfrenta a la realidad y empieza a adorar también al diablo a través del derramamiento de sangre. Esto va en contra de todos los principios de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que cuando se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, mis hermanos, va a hablar palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y eso es lo que está sucediendo. Y no es todavía el tiempo de la tribulación. Aquí está hablando ya del tiempo de la tribulación, cuando la iglesia de Cristo no esté presente en la tierra. El anticristo va a hacer cambiar los tiempos y la ley. Va a imitar todo lo que hizo Cristo. Cristo, por el contrario, cuando nació y fue a la cruz, en el momento de nacer, Cristo cambió la era de la humanidad. Antes de Cristo y después de Cristo. Y Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Pero el diablo tiene su hijo, el anticristo, y va a hacer todo lo que esté en contra de su hijo. Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Por eso Él va a dictaminar leyes a través de los gobernantes del mundo que favorezcan al mundo en su intento, por ejemplo, de sodomizar el mundo. Y otros aprobando el aborto y tantas leyes más. Dice que el anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, 25. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Que va a ser el tiempo donde Él va a gobernar y va a dictaminar leyes que van prácticamente ir en contra de la voluntad y la palabra de Dios. Estamos viviendo, hermanos, los tiempos finales. Recordemos que el anticristo empezó a obrar desde que Herodes, movido por celos, intentó matar a Jesucristo recién nacido. Dice la Escritura que Herodes, en Mateo, al escuchar que había nacido un rey en Belén de Judea, mandó a matar todos los niños. Pero María y José, siendo advertidos por el Espíritu Santo, huyeron y pudieron salvar al niño. Pero hubo una gran matanza, mis hermanos, allí en Belén de Judea. Dice Mateo capítulo 2, versículo 7. Entonces Herodes, que era el rey de aquella época, el Quirios, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Ok?
vemos cómo el espíritu del anticristo empieza a obrar en el rey Herodes para venir en contra de ¿quién? De Jesucristo. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4, versículos de 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo está en el mundo y está influenciando a los gobernantes a nivel mundial para ir en contra de los principios de Dios. En este caso, de la vida. ¿Ok? Así que Jesucristo mismo nos advirtió en Mateo capítulo 24, 12, que en los tiempos finales el amor de muchos, incluso de la misma iglesia, se iba a enfriar. Esto también lo profetizó Isaías cuando advirtió al respecto y dijo: hay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El mismo apóstol Pablo también escribió y nos advirtió también acerca de los postreros días, que vendrían hombres peligrosos y vendrían tiempos peligrosos. Vendrían para aquellos tiempos finales tiempos peligrosos. Primera Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 dijo el apóstol Pablo a su discípulo amado Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, crueles, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Hoy día, mis hermanos, es triste ver cómo los padres pueden decidir por la vida de sus hijos, haciéndolos morir, y aceptando el aborto para poner fin a sus vidas desde el vientre materno. Y cómo los hijos también pueden decidir por sus padres, aceptando la eutanasia para librarlos quizás del sufrimiento ante una grave enfermedad. El valor de la vida, mis hermanos, se ha perdido. Por otra parte, mis hermanos, hay que entender que el diablo anda suelto y que le queda poco tiempo y que el espíritu del anticristo está orando. Por otra parte, también los satanistas, los Illuminati, los masones, las grandes élites están trabajando a toda máquina a través del cine, a través de las películas, manipulando incluso el gobierno y las leyes, como pudimos leer en Daniel capítulo 7, 25. ¿Ok? Que van a mandar a cambiar las leyes, dictaminando leyes que favorezcan a su intento de quizás de la despoblación mundial, de la reducción de la población mundial. Estas grandes élites, estos grandes gobernantes del mundo, los poderosos de la tierra, están manipulando el gobierno y las leyes, causando colapsos económicos, causando pandemias o pandemias, con el fin de la despoblación mundial. Están legalizando el aborto, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Están apoyando todos los movimientos LGTBI, preparando de esta manera el camino para el anticristo. Porque recordemos que la Biblia denomina al anticristo como el inicuo, aquel hombre de pecado, hijo de perdición. En los tiempos de la tribulación, mis hermanos, el aborto va a estar a flor de piel.
El matrimonio igualitario, también. La adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo va a ser el pan de cada día. El satanismo va a ser practicado abiertamente en los tiempos de tribulación. Y vemos que todavía la iglesia está presente en la tierra. Y si estamos viendo estos eventos actualmente que se desarrollan a la luz del día ante los ojos de todo el mundo y de la iglesia, ¿cómo será, mis hermanos, cuando se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición? Una vez la iglesia de Cristo sea arrebatada, mis hermanos, es ahí cuando se va a manifestar aquel inicuo, aquel hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición, del anticristo, el cual se va a levantar contra todo lo que se llame Dios, contra su palabra principalmente, o contra todo también lo que sea objeto de culto, como lo dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 12. Pablo dijo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía no solamente está en las iglesias, está también en los gobiernos, en las políticas y en las leyes del mundo. La apostasía, el abandono de la fe, o el abandono de practicar o hacer lo correcto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, mire, ya está en acción el ministerio de la iniquidad por el espíritu del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Obviamente hay alguien que detiene la manifestación del anticristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo redimido por la sangre de Cristo. Hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. La iglesia va a ser quitada del medio. Y es ahí versículo 8 cuando dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, antes no, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía a todos los moradores de la tierra que se queden luego del arrebatamiento, y la iglesia que se va a quedar también. Dios les enviará a ellos un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y es triste ver, mis hermanos, cómo en estos tiempos la gente sale a celebrar la aprobación, la despenalización de estas leyes inhumanas, y la interrupción de la vida de un niño desde el vientre de su madre. Y cómo celebran, cómo las mujeres salen por las plazas, por las ciudades a celebrar, se complacen en la injusticia. Vemos que el espíritu del anticristo está ya obrando en el mundo entero, mis hermanos. El arrebatamiento de la iglesia está cerca, está a la vuelta de la esquina, mis hermanos. En cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos. Estamos viviendo en estos tiempos, mis hermanos, actualmente una época en que los vicios, las abominaciones, las prácticas pecaminosas se vuelven cada vez más comunes. A todo lo que Dios condena en su palabra, la gente hace fiesta, celebra. Todos estos pecados se vuelven cada día más comunes, donde la violencia, la maldad y la degradación y la depravación, incluso la depravación sexual del ser humano, van cada día de aumento en aumento. A eso también se suma el incremento desmedido de la depravación sexual a nivel mundial, de la perversión sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, como son los movimientos LGTBI, lo que nos indica además que la libertad de género ha cogido fuerza en todo el mundo. Incluso vemos ya gobernantes en los países, en los congresos, tomando y ocupando cargos
gubernamentales y dictaminando leyes que los favorezcan a ellos en su intento de sodomizar el mundo, lo cual también respaldan los grupos Illuminati y masones. Pues esto no es de extrañar, ya que el mismo anticristo, dice la palabra de Dios, será homosexual. Al no hacer caso de las mujeres, como lo indica el profeta Daniel en Daniel capítulo 11, versículo 37. Dice que del amor de sus padres el anticristo no va a hacer caso. ¿Cuál es el amor de sus padres? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque el anticristo tendrá que ser judío. Y dice que tampoco hará caso del amor de las mujeres. Por eso la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso en estos tiempos vemos la tendencia de la juventud, como una moda ya, a volverse homosexuales o lesbianas. Su meta final, mis hermanos, de estos grandes grupos, de estas élites, es como sea posible llegar a la despoblación del mundo, bien sea a través de la aprobación de la legalización del aborto y del homosexualismo, porque si se casa un hombre con un hombre no va a haber descendencia. Si se casa una mujer con otra mujer, tampoco va a haber descendencia. Ellos van a preferir adoptar niños o mascotas. Y si estos dos intentos fracasan, ellos van a intentarlo, y de hecho lo están haciendo a la mala, a través del bioterrorismo, creando pandemias, fabricando en laboratorio virus que puedan generar pandemias mundiales, o en su defecto provocando guerras entre países en las que se puedan emplear bombas químicas o radioactivas de destrucción masiva. Detrás de todo esto, mis hermanos, de la legalización del aborto, del matrimonio igualitario, de la libertad de género, detrás de todo esto, mis hermanos, está el espíritu del anticristo. Y están todas sus organizaciones, las organizaciones a su favor, como son las grandes élites, masones, Illuminatis. Bendito es el nombre de Jesús. Vemos además estos intentos de sodomizar el mundo también con gran frecuencia en los programas de televisión e incluso en los dibujos animados que ven nuestros niños día tras día, donde muestran una pareja de muñequitos del mismo sexo besándose para así preparar la mente de estos pequeños inocentes y que esto lo acepten como algo normal. De hecho, ya hay países que han legalizado el aborto y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Los niños, mis hermanos, en estos tiempos se han convertido en el objeto social del movimiento LGTBI. De hecho, a través de las redes de Facebook, YouTube, salen homosexuales abiertamente, hablándole a la juventud, hablándole a los niños, para cambiar el chip, para adoctrinarlos. Están haciendo labores incluso en los centros educativos, queriendo entrar ellos para no que sean los profesores o los padres los que decidan sobre los niños en su formación sexual, sino ellos. Esto es algo diabólico, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, que una de las razones por la cual vino el diluvio, aparte del incremento de la maldad, esto incluye también el homosexualismo, el lesbianismo, la violencia, el aborto y la maldad, y todo lo que se ensaña en contra de los niños. Y no fue hasta que se metieron con los niños que Dios mandó el diluvio. Lo mismo pasó en las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando éstas se vieron en tanta maldad, tanto homosexualismo, desde el pequeño hasta el más grande, habían pervertido su camino delante de Dios. Y fue hasta que se metieron con los niños que Dios, como dice Génesis capítulo 19, 24, hizo llover del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Génesis capítulo 3, versículo 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 19, 4 dice: pero antes que se acostasen, aquellos homosexuales, los sodomitas, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, desde el más joven hasta el más viejo había pervertido su identidad sexual delante de Dios. Y recordemos que la ira de Dios, como dice el libro de
de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, 18, 19, dice que la ira de Dios, mis hermanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Hermanos, Cristo viene por la iglesia. Y después de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, vendrá un juicio terrible sobre el mundo entero llamado la gran tribulación. Y si no vienen esos juicios sobre la tierra en estos tiempos, Dios hubiera sido injusto con aquellos habitantes de Sodoma y Gomorra y con toda la generación de Noé en los tiempos prediluvianos. Viene juicio, mis hermanos, porque Dios está cansado de tanta violencia. Dios está hastiado de tanta maldad. La tierra, tanto en los tiempos de Noé como en estos tiempos, se ha llenado de violencia y de maldad. Jesucristo hizo un paralelismo claro en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, Jesús dijo, versículo 36, Jesús dijo claramente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En los tiempos prediluvianos, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hoy mucha gente, por no decir el mundo entero, no entienden que la venida del Señor está cerca y que todas estas cosas tienen que ocurrir. El incremento de la maldad, el incremento del homosexualismo, el lesbianismo, la legalización del aborto, las guerras, los rumores de guerras, la peste, las enfermedades, los terremotos en diferentes lugares. Todo esto no está ocurriendo por casualidad, es porque algo va a pasar. Cristo viene pronto por la iglesia. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se les conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gloria, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, que es lo que está pasando también en estos tiempos, la depravación sexual, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó. Del 24 al 28 dice 3 veces que Dios entrega a la gente que se deleita en el pecado, en persistir en la maldad. Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios los entrega a una mente reprobada, y Dios los entrega a la inmundicia. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22, el que sea inmundo, sea inmundo. El que sea justo, practique la justicia. Y el que sea santo, santifíquese todavía. Verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también los que se complacen con los que las practican. O sea, toda esta gente que está de acuerdo con la legalización del aborto, con el matrimonio igualitario, con la libertad de género, dice que también ellos se complacen con todas estas cosas, y sobre ellos viene también la ira de Dios. No solo los que hacen, sino los que las practican, también los que aprueban estas cosas. Realmente, mis hermanos, la plataforma del gobierno del anticristo ya está lista. Ya está todo preparado para la llegada inminente del anticristo, luego del arrebatamiento de la iglesia, al cual la Biblia llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien se manifestará luego del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Ya la plataforma de su aparición pública ante el mundo entero ya está lista. Vemos también lo avanzado que están los planes por parte de las grandes élites mundiales, que son los Illuminati y los masones, para la instauración de un nuevo orden mundial. Y todas estas grandes élites que trabajan a favor del nuevo orden mundial están trabajando realmente a una velocidad muy acelerada, promoviendo su agenda de deconstrucción de la sociedad para construir ellos una sociedad nueva, una sociedad antivalores cristianos, ya que la idea de ellos es demoler y destruir la sociedad tradicional para instaurar una sociedad amoral e inmoral y perversa que va en contra de los principios del reino de Dios que ha sido establecido en su palabra, con respecto a la familia como base fundamental de la sociedad. Todo esto, mis hermanos, está preparando ya el camino para la manifestación del anticristo, al cual la Biblia hace referencia como el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo, mis hermanos, ya está obrando aceleradamente en medio de la sociedad, y su propósito es la destrucción de la familia como tal, implantando todo lo que tiene que ver con la ideología de género, modificando leyes que favorecen a los homosexuales y lesbianas en su intento de sodomizar el mundo, promoviendo sus matrimonios homosexuales y lésbicos, promoviendo la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, promoviendo y dictaminando leyes legalizando el aborto y presentando a los homosexuales como nuevos formatos de familia ante la sociedad, acorralando de esta manera al modelo de familia original establecido por Dios en su bendita palabra, referente al matrimonio, que es el papá y la mamá. No el papá y otro papá o la mamá y otra mamá, no. El papá y la mamá es el modelo original establecido por Dios en su palabra. Y obviamente los hijos, fruto de ese amor. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. El hombre se unirá a su mujer, no el hombre se va a unir a otro hombre, no la mujer se va a unir a otra mujer. Eso va en contra de los principios de Dios. La idea de estos grupos anticristianos, mis hermanos, es ir en contra de la palabra de Dios, es ir en contra de la Biblia, porque en el fondo cada una de las leyes, en los países que se van aprobando estas leyes, no es solo esto para preparar el camino o terreno del anticristo, sino también para destruir
el modelo de familia e ir en contra de las leyes establecidas por Dios en su palabra. Porque como no está preparada la sociedad para que quemen directamente la Biblia, ellos la van a ir degradando poco a poco, de una forma simbólica, y que a la vez ellos puedan lavar el cerebro de la sociedad, y aún a los niños y jóvenes desde las escuelas puedan implantarles su ideología, para que el mundo pueda asumir y entender que todo esto es algo normal y que no tiene nada de malo en ello. El propósito, mis hermanos, de estos grupos es además que todas las personas en el mundo entero asuman y entiendan y empiecen a aceptar cosas que van opuestas a la Biblia. Evidentemente todo esto implica un lavado de cerebro a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, internet, Facebook, YouTube o medios educativos, entre otros. Y así como nos sintamos, y así cuando ya nos sintamos acorralados, todos nos sintamos acorralados porque ya las escuelas, ya en ellas hay un adoctrinamiento terrible en lo que tiene que ver con la propia ideología de género, ya que a nuestros niños les están enseñando y hablando de sexualidad y que la ideología de género es algo normal. Están promoviendo, además, mis hermanos, de esta manera sus doctrinas perversas y torcidas de homosexualismo y lesbianismo, enseñándoles a los niños que pueden tocarse, que pueden compartir ellos el baño, niños con niñas, elegir libremente el sexo al que ellos quieran pertenecer, entre otros, violando de esta manera, además, la práctica de la patria potestad de los padres sobre los hijos, quienes son los que deben enseñar y orientar a sus hijos en cuanto al tema de la sexualidad. Es triste ver, mis hermanos, en muchos países que ya los niños desde pequeños pueden elegir su propia sexualidad. Eso es triste, sin que los padres puedan hacer algo al respecto. Muchos desde temprana edad empiezan a adoptar patrones de conducta propios del sexo contrario. Por ejemplo, los niños empiezan a jugar con muñecas, otros incluso a tomar hormonas para cambiar de género, y otros se hacen practicar cirugías para el cambio de sexo con la aprobación incluso de sus padres. Tremendo, ¿no? Hacer esto. Pero volviendo al tema central que estamos desarrollando, vamos a centrarnos en lo que realmente, aparte de todo lo que se está viendo a nivel mundial, en la degradación de la sociedad, vamos a centrarnos en lo que la Biblia habla referente al aborto. La Biblia, mis hermanos, no utiliza directamente la palabra aborto para referirse a la expulsión provocada de un feto humano del vientre de su madre. Sin embargo, muchos versículos nos ayudan a entender cómo ve Dios la vida humana, incluyendo la de un niño que aún no ha nacido, de un niño que quizás está empezando a formarse en el vientre materno. La Biblia de Dios, o la palabra de Dios, la Biblia, es clara y nos dice en Éxodo capítulo 20:13, no matarás. Es una orden directa de Dios, es un mandamiento. No matarás. Mateo capítulo 5:21, ya en el Nuevo Testamento Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa ley no se ha abolido, sigue vigente, como todos los 10 mandamientos. El que cometa asesinato, el que mate al prójimo, será culpable de juicio, lo dijo Jesucristo. Génesis capítulo 6, versículo 9, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Tremendo, ¿no? Salmos capítulo 36, 9 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, en el alumbramiento veremos la luz. La vida, mis hermanos, es un regalo de Dios. La misma palabra de Dios condena
matar o asesinar a una persona. Así está en proceso de formación. De hecho, toda forma de vida es muy valiosa para Dios, y esto incluye la vida del niño que se está formando en el vientre de su madre. Así que cuando alguien mata a propósito a un bebé, a un feto, a un niño que aún no ha nacido, está cometiendo asesinato. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5, vemos desde la perspectiva de Dios cómo Dios ve la formación de un ser en el vientre de su madre. Dice el profeta Jeremías: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Mire lo que opina Dios acerca de la formación de un ser en el vientre de su madre, de una persona. Antes que te formase en el vientre te conocí. Porque es Dios el que está obrando vida allí. Y la vida empieza, mis hermanos, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo. A partir de allí hay vida. Está la voluntad de Dios, hay vida. Y el hombre no puede interrumpirla. Desde ahí entra el espíritu de vida dado por Dios y empieza a formarse ahí en el vientre de la madre. Dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios tiene propósito con cada persona, con cada personita que se esté formando en el vientre de su madre. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, nos habla de 6 cosas y aún 7 cosas que abomina el alma de Jehová. Y entre ellas está las manos derramadoras de sangre inocente. Es algo que Dios abomina, que Dios aborrece y condena rotundamente en su palabra. Proverbios capítulo 6, 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la gente orgullosa; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente. Subráyelo, por favor. Dios aborrece el aborto, y más cuando es voluntario. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquellas madres que dicen: no puedo llevar este hijo en mi vientre, necesito abortarlo, necesito sacarlo de mí, lo rechazo, no lo quiero. Eso es algo que abomina a Dios. Los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Y van a esas clínicas de aborto, apresuradas porque no quieren tener ese niño y lo quieren sacar de sí. Es algo que abomina a Dios. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son 7 cosas que abomina a Dios. La ley que Dios le dijo a los israelitas decía: y en caso de que unos hombres luchen entre sí, uno contra el otro, y realmente lastimen a una mujer encinta o en embarazo, y los hijos de ella efectivamente salgan, pero no ocurra un accidente mortal, a él sin falta ha de imponérsele el pago de los daños conforme a lo que imponga el dueño de la mujer, es decir, su marido. Y el que tiene que darlo por medio de los jueces, tiene que darlo por medio de los jueces. Pero si ocurre un accidente mortal, entonces tienes que dar alma por alma. Notemos bien que la misma Biblia en el Antiguo Testamento condenaba y penalizaba la práctica del aborto con pena de muerte. En la traducción de la Reina Valera dice en Éxodo capítulo 21-22: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, porque siempre que pelean 2 hombres la mujer trata de meterse, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzguen los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Ahí lo dice claramente. ¿Cuándo empieza entonces, mis hermanos, la vida de una persona? Para Dios, mis hermanos, la vida comienza desde el momento de la concepción o desde el momento en que una mujer queda en embarazo. Desde ahí empieza la vida de una persona. Cuando la mujer recién queda encinta, ahí empieza la vida.
dada por Dios. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo de la mujer, desde ese entonces entra el espíritu de vida dado por Dios, y se habla de continuidad de vida hasta el día que Dios lo determine, no el hombre. La interrupción de este proceso Dios lo llama muerte o asesinato. En su palabra, la Biblia, Dios siempre se refiere al niño no nacido como una personita, como una persona distinta. Veamos algunos ejemplos que indican que Dios no hace acepción ni distinción entre la vida de un bebé que está en la matriz de su madre o la de uno recién nacido. Dios ve lo mismo, ¿ok? Es una vida. Por inspiración divina, el rey David le dijo a Dios, así que Dios consideraba que David ya era una persona antes de nacer. Desde el momento mismo de la fecundación, ya Dios tenía planes acerca de David, como los tuvo también con el profeta Jeremías, que lo colocó como profeta a las naciones. Dice en el Salmo capítulo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos. Mira, dice David, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, sus órganos y el propósito de vida en ese ser. Veamos qué dice en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios tenía una misión especial con el profeta Jeremías aún antes de que él naciera. Lucas, en el Evangelio de Lucas, un escritor de la Biblia que además era médico, era científico, usó la misma palabra griega para referirse tanto a un bebé no nacido como a uno recién nacido. Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, madre de Jesús, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando Elizabeth visita a María, hay una salutación, y Jesús, que estaba en el vientre de María, saltó. ¿Ok? La criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, María estaba recién cinta, perdón, lo contrario, y visita a Elizabeth. Y ahí Juan Bautista en el vientre de Elizabeth, cuando escucha la salutación de María, brinca. Hay vida, mis hermanos. ¿Ok? ¿Puede Dios, mis hermanos, perdonar a alguien que haya cometido un aborto? ¿O alguien que se haya sometido a un aborto? ¿Puede Dios perdonar? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Claro. Si hay un arrepentimiento verdadero, obviamente sí. Dios es misericordioso. Dios puede perdonar a quienes se hayan sometido a un aborto. Se adopta el punto de vista de Dios sobre la vida. No tienen razón para sentirse aplastados por la culpa. La Biblia dice en el Salmo capítulo 103, 8 al 12, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías capítulo 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados.
Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmos 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. La misericordia de Dios es infinita, mis hermanos. Pero Dios condena el aborto. Muchas personas quizás no se arrepienten, no tienen el corazón para venir a Dios y decirle: Señor, perdóname. Y muchas personas hay en el infierno porque voluntariamente, muchas mujeres están en el infierno porque voluntariamente han abortado a sus hijos. Más o menos en la década de los 80, 90, principios de los 90, en Bogotá, aquí en Colombia, 7 jóvenes, mis hermanos, 7 jóvenes, entre ellos hombres y mujeres, se preparaban para ir a un encuentro, a un retiro espiritual. Y por obvias razones, antes de salir al retiro espiritual, se tomaron de las manos, oraron y entregaron todo lo que iba a pasar en ese retiro a nuestro Señor Jesucristo. Entregaron todo en sus manos. Y entre tanto estaban tomados de las manos, cayeron como en un éxtasis, como en un estado espiritual. Dios los toma en el espíritu a todos y se los lleva a mostrarles el infierno. Y empiezan a descender y a descender. Y allí en el Hades, en el infierno, empieza Jesucristo a mostrarle a cada uno de ellos las personas que estaban condenadas y por qué estaban condenadas. Pero lo que me llama la atención y lo que viene al caso es que una de ellas, de esas muchachas que estaba allí, cristiana ya, nacida de nuevo, ella estaba ahí con Jesús ya en el cielo, y empezó Dios a mostrarle todo el reino de Dios. Vio los ángeles, vio la nueva Jerusalén, vio las ropas que estaban tejiendo los ángeles para su pueblo, para la iglesia. Vieron la mesa sin fin, que eso es donde Dios va a servir la mesa a la iglesia en la boda del Cordero. Vio los utensilios, los platos en oro, todos los puestos, cada nombre en cada silla. Pero ella había perdido un bebé, lo había abortado voluntariamente. Y aunque Dios ya la había perdonado porque ella ya era cristiana, era una mujer ya de Dios, ella alcanzó a ver así como en la distancia a un pequeño niño. Estaba de espaldas y estaba un ángel que lo abrazaba. Y el ángel que la llevaba a ella se detuvo y se quedó mirando a ver cómo reaccionaba ella, y ella pudo en su espíritu darse cuenta que ese niño que estaba divisando el paisaje con ese ángel al lado era su niño que había perdido. Algo en el espíritu internamente le decía que era su hijo. Entonces ella corrió hacia él, y el ángel que estaba con ella le dice a ella: detente, y no pudo avanzar más. Y ese niño estaba esperándola todos los días, de día y de noche. Ese niño preguntaba por ella. Ella contaba en su relato, en su testimonio, que cuando un niño es abortado, allá en el cielo llegan los niños hasta la edad de 6 años. Eso contaba ella en su relato. El testimonio está en YouTube. 7 jóvenes que fueron llevados al infierno y al cielo. Pueden buscarlo en YouTube. Es precioso ese testimonio, pero también es aterrador porque muestra gente en el infierno y por qué está condenada. Entonces ella decía que es mi niño, sí, yo quiero abrazarlo, pero no podía hacerlo. Pero algún día vas a estar aquí. Que el niño le preguntaba al ángel que cuándo mi mamá y mi papá iban a venir a este lugar. Lo más triste, mis hermanos, es que esa mujer, algún día, perseverando en Cristo, obviamente se iba a encontrar con su hijo, y su hijo con sus padres. Pero muchos niños que han sido abortados, mis hermanos, que están en el cielo quizás esperando por sus padres, estos quizás nunca van a llegar, porque nunca van a conocer a Cristo.
o nunca se van a arrepentir de sus pecados. Allá en el cielo, le decía Ángel que Jesucristo los consiente, Jesús los mima, los apapacha, porque Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños que son abortados y rechazados acá en la tierra, Jesucristo los recibe con amor allá en el cielo, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Dios es misericordioso. Si has practicado de pronto aborto voluntariamente, Dios tiene perdón para ti. Solamente es que te arrepientas y le pides perdón al Señor por haber interrumpido voluntariamente esa vida. Porque quien decide por la vida no es el hombre, es Dios. Amén. Solamente Dios. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. ¿Es malo abortar si está en peligro la vida de la madre o la vida del niño? En vista de lo que la Biblia habla acerca de un bebé que está en formación en el vientre de su madre o que aún no ha nacido, el aborto no está justificado, aunque exista un posible riesgo para la madre o el bebé. Es muy diferente cuando una madre sufre un aborto espontáneo, un exceso de fuerza, un accidente o una infección, una toxemia gravídica, en fin. Ya es diferente. ¿Y qué pasaría si en el parto se presenta una emergencia en la que los médicos tengan que decidir entre salvar la vida de la madre o del bebé? En estos casos, que no son muy frecuentes, son las personas directamente implicadas, es decir, los médicos pueden decidir qué vida hay que salvar. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, se presenta el relato vocacional del momento en el que Dios llama con estas palabras al profeta Jeremías y le dice: antes de haberte formado en el vientre, yo ya te conocía, y antes que nacieses te había consagrado para ser un profeta. Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este texto da a entender que el Señor considera y valora la vida de Jeremías desde el seno materno, desde allí. Y no solamente del profeta Jeremías, sino de cada ser, de cada personita que se está formando ahí en el vientre de su madre. Dios la valora, Dios la aprecia. En el Salmo capítulo 139:13, Dios también hace referencia al inicio de la vida dentro del vientre de la madre. Porque dice, Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de tu madre. ¿Ok? Un salmo es una oración que compuso un orante anónimo y los creyentes. En este caso, muchos son del rey David, son atribuidos al rey David. Creen que dichas palabras son sagradas. Por lo tanto, para Dios el valor de la vida no comienza en el nacimiento, sino desde antes. En el Nuevo Testamento se pueden encontrar textos que hablan de la vida dentro del vientre de la madre. El Evangelio de Lucas presenta la vida de Jesús desde el momento de su concepción en el seno de María, dando a entender que su vida humana comienza en el seno de esa mujer, de esa santa de Israel. En el Evangelio de Juan, en los discursos de despedida después de la última cena, Jesús compara la experiencia del parto con su propia muerte y resurrección. Hace una analogía de su muerte con el desarrollo del bebé en el vientre de su madre y su resurrección con el momento de dar a luz. De hecho, el apóstol Pablo nos habla que la iglesia está con dolores de parto hasta ahora, que la misma creación también, habla Pablo en Romanos, está como con dolores de parto hasta ahora. Romanos capítulo 8:22. Y hay muchas partes, muchos textos que Dios a través de su palabra habla acerca de el parto, habla acerca del alumbramiento. ¿Ok? Romanos 8:22 dice:
porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y miremos qué dice en Primera de Tesalonicenses, ya para ir terminando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en embarazo o encinta, y no escaparán. ¿Ok? Véase también. Bueno, en Apocalipsis también hay varios versículos que nos hablan de los dolores de parto. En verdad, mis hermanos, Dios estima la vida de una persona desde el vientre de su madre. Es valiosa para Dios. Dios, para cada personita que se está en este momento formando en el vientre de su madre, Dios tiene cosas. Y cuando una persona comete aborto, una mujer aborta voluntariamente, no está matando solamente esa vida, sino todas las personas que vendrían a ser parte a partir de esa vida. Mata toda una generación. O sea que es un pecado tremendo. Cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿ya? La sangre que fue derramada de Abel cayó sobre la tierra y clamaba desde la tierra al cielo. Y en la traducción hebrea dice sus sangres, no su sangre, sino sus sangres en plural, porque es toda la descendencia que Caín, cuando mató a Abel, interrumpió. Porque Dios en su libro tenía escritas cosas acerca de esa persona. Aún, ya era un joven, pero hablamos aún antes de nacer. Desde ahí Dios tiene un propósito para cada persona. Y el hombre o la mujer no es nadie para que pueda interrumpir lo que Dios ha establecido. Va en contra de su palabra y se llama asesinato. Y la Biblia dice, no matarás. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Los hombres están dictaminando leyes. Y el profeta Isaías dijo, ay de los que a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Lo que para ellos es normal, para Dios es pecado. ¿Ok? Así que rotundamente la Iglesia Cristiana Evangélica condena la práctica voluntaria del aborto. ¿Por qué? Porque Dios lo condena en su palabra. Y nosotros tenemos que aprobar lo que Dios aprueba. Y tenemos que condenar lo que Dios condena en su palabra. Y tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, bendito Dios. Gracias por este mensaje. Gracias porque nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Y sabemos que estas cosas han de cumplirse, Señor, porque fue profetizado por tus siervos los profetas y por ti mismo, Jesucristo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aún como dice Mateo capítulo 21, tú dijiste Mateo capítulo 21, capítulo 20, 21, Mateo 10, 20, 21, Mateo 10, 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Sabemos que son señales del tiempo del fin, pero te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de aquellas personas que están aprobando estas leyes, que se vuelvan ellos de su mal camino y se arrepientan, Señor, para que no atente contra lo que tú has establecido en tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, y te pido, Padre, que esta palabra quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Gracias, Dios mío, gracias, bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Bendita es tu palabra desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.